Hola, soy Esther Luna del BC1B. En este vídeo voy a explicar el capítulo 10 del libro Los Simpson y la filosofía. El capítulo empieza hablando sobre si son modelos morales los Simpson, ante, por ejemplo, Harry Potter. Para ello nos plantea la primera pregunta. ¿Qué es el bien moral? Según Kant, es bueno el que actúa para cumplir su deber. El deber implica dos fuerzas opuestas. Por un lado, los deseos, las ganas, los intereses, y por el otro, el propio deber, lo que tenemos que hacer, lo que querríamos ser, etc. Ambas entran en conflicto muchas veces. Ahí es cuando la persona puede decidir en sacrificar los deseos a favor de las acciones correctas o seguir sus instintos y hacer lo que le dé la gana, independientemente de lo correcto de la acción. Empecemos con Homer. Homer racionaliza los deseos y los intereses como si fuesen deberes, por lo tanto hay poco conflicto en ello. Sin embargo, hay situaciones muy concretas en las que sí le ha agobiado el hecho de decidir entre deber y deseo. Un ejemplo de esto ocurre en el episodio Boda e indemnización. Moe pretende que Homer destroce su coche para que pueda cobrar la póliza del seguro. Moe está situado moralmente en el extremo de la fuerza del deseo, es decir, solo piensa en sus intereses personales, le da igual el deber. Pero a Homer le entran dudas sobre si lo que está haciendo es lo que debe de hacer. Otro ejemplo es la guerra de los Simpson, donde el matrimonio Simpson y Flanders están en un campamento para resolver sus problemas conyugales. El de los Flanders es un problema estúpido, porque Moe le subraya la Biblia a Flanders. Aquí se muestra el opuesto a Moe, Flanders, situado en el extremo del deber. Solo piensa hacer lo correcto de forma cristiana. Llega a tal punto que no tiene deseos personales ni nada parecido. En resumen, para que exista un verdadero sentido del deber, tienen que existir las dos fuerzas, no solo una, y además entrar en conflicto. Pasamos a Bart. Bart es semejante a Homer, solo quiere pasárselo bien y satisfacer sus intereses. Raramente su conciencia del deber despierta, como por ejemplo en La novia de Bart. Bart se enamora de la hija del reverendo Lovejoy, Jessica. El episodio es una muestra de la hipocresía moral relacionada con el aspecto externo que tengamos. Jessica, por su condición de hija de un reverendo, da la apariencia de niña buena y dulce que no ha roto un plato en su vida. Y por supuesto, Bart encarna todo lo contrario. Cuando Jessica roba las limosnas de la iglesia, Bart la intenta parar, una muestra de su escaso sentido del deber. Marge. Marge es la representante del ama de casa tradicional, que apenas tiene vida propia, pero tiene una gran conciencia moral cuando pone en duda la educación que ha recibido. Según Kant, igual que tenemos deberes hacia los demás, también hacia nosotros mismos. Dichos deberes se tratan de desarrollar nuestros talentos lo máximo posible y de llevarnos a la realización personal. Pero este camino puede ser angustioso, pues la presión social y la educación nos hace reprimir nuestro propio desarrollo. Tomemos el episodio Bocados inmobiliarios como ejemplo. En él aparece Marge cansada de que su trabajo en casa no se tenga en cuenta y consigue trabajar en una empresa inmobiliaria. Con esto quiere demostrar que es una persona con vida laboral, familiar y personal y que tiene talento. No consigue vender ninguna casa porque es sincera con los clientes. El gerente Hutch le explica que en este mundo hay que disfrazar la verdad. Ante esto, Marge sufre un conflicto entre el deber y el deseo. Finalmente se deja llevar por el deseo debido a la estructura social, como hemos dicho al principio de la introducción a este personaje. Tras esto cierra un trato con Flanders, engañándolo, y recibe un cheque que no disfruta porque su sentido del deber moral se lo impide. Entonces le cuenta a Flanders la verdad, pero a la familia Flanders le encanta vivir allí. Al final Marge cumple con el deber y consigue sus objetivos personales. Lo que nos plantea dos preguntas. ¿No debería de ser siempre así? ¿Por qué obrar conforme al deber nos lleva a un sacrificio personal? Para contestar a estas preguntas está el segundo rasgo de la moral. Si haces lo correcto, deberías de obtener una recompensa. Aunque parezca incoherente con el primer rasgo, se genera tensión en el conflicto entre el deber y el deseo, esta tensión solo es algo momentáneo. Según Kant, el deber y la felicidad deben unirse a la larga. De hecho, para crear un mundo de felicidad, ésta tiene que venir del cumplimiento del deber moral. El que cumpla conforme al deber será recompensado, y quien actúe